Hola, muy buenas tardes, mis queridísimos discípulos de Jesús, discípulos de Himalaya, miembros activos del cuerpo místico de Cristo, discipulado de Jesús. Estamos nuevamente con ustedes en estas pláticas sobre quiénes somos. Estamos ya en en el número 31. 31 veces hemos estado hablando de quiénes somos. Y pues aquí estamos nuevamente, estamos siguiendo todavía con los datos del rey Arturo. Estamos casi terminando lo que estamos hablando sobre el rey Arturo. Es muy conveniente que lean ustedes los, los datos que pusimos sobre los 12 caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, quienes son actualmente, y en la corte del rey Arturo, quienes son los integrantes actuales. Y me falta una lista todavía que no la he terminado, porque no me han dado los datos nuestros amados maestros. Y tengo también la lista de las damas de la corte, nada más que no es por hacerlas esperar, pero quiero terminar primero lo de los caballeros, porque si no quedaría inconclusa una pequeña parte. Ya está casi terminado, me faltan dos o tres datos únicamente que los he preguntado, no me han dado respuesta y estoy esperando eso. Pero revisen por favor, porque todos ustedes pertenecen tanto a la corte del rey Arturo. Unos son caballeros, otros son damas, y 12 son miembros de los caballeros de la mesa redonda. Hoy vamos a hablar un poquito de, de lo que era la búsqueda del Santo Grial en los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Cuando Sir Galahad, que es actualmente nuestro queridísimo hermano Víctor, capitán del Rayo Violeta, Sir Galahad tiene una visión que le entrega José de Arimatea. Y en esa visión le dice a Sir Galahad, que es Víctor actualmente, le dice que se deben de buscar el Santo Grial. Entonces el rey Arturo tenía esa encomienda, tenía esa misión, pero lo dejaba y lo dejaba porque no sabía ni cómo esperar, qué hacer. Y resulta que le dicen a Sir Galahad que vayan a buscar al rey pescador, que era un rey que estaba herido de guerra, estaba en cama, estaba tullido, y entonces todo esto se lo dice a Sir Percival, que era primo de Sir Galahad, y hablan con el rey Arturo, y el rey Arturo se emociona muchísimo y les dice que van a ir de dos en dos a buscar el Santo Grial, y hacen un compromiso de no regresar hasta que encuentren el Santo Grial. Bien, en todo esto, bueno, finalmente deciden que para ir a buscar al rey pescador, que hacía falta otro más, otro caballero más. Y el rey Arturo decide que Sir Bors vaya con Sir Galahad y con Sir Percival en búsqueda del rey pescador, para que el rey pescador los oriente sobre cómo encontrar el Santo Grial. Y José de Arimatea le entrega a Sir Galahad su escudo que él tuvo en su encarnación. Él tenía un escudo junto con su báculo. El báculo lo enterró
en la isla de Avalon, en donde está actualmente la iglesia de San Juan el Bautista, que fue la iglesia original de San José de Arimatea, que fue construida por José de Arimatea, siendo la primera iglesia cristiana de Europa. Es la primera iglesia cristiana de la isla de Avalon, que pertenece a Inglaterra. Actualmente, como bajó el nivel del mar, la isla de Avalon ya es parte de la zona sur de la isla de Inglaterra, y actualmente hay un poblado que se llama Glastonbury, y ahí es donde está la iglesia de José de Arimatea. Y está la abadía, que fue donde, bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, si Lancelot se adelanta, porque era el compañero de Sir Bors, se adelanta porque él iba a ir solo, porque Sir Bors, por orden del rey Arturo, les pide que vaya con Sir Galahad y con Sir Percival. Y entonces Sir Lancelot se lanza. Lancelot se lanzó a la búsqueda del Santo Grial, el Sol. Y pasan mil y un peripecias que no vamos a tomar en cuenta en este momento, porque pues son seis incursiones que hacen, pero todos se van simultáneamente. El único que sale primero es Sir Lancelot. Una de las causas de que el rey Arturo le dijera que Sir Bors, que era el compañero que iba a ir con Sir Lancelot, se pasara al grupo de Galahad con Percival, fue para que Lancelot se fuera solo. También eso fue importante, porque ya Mordred, hijo de Arturo y de Morgana, su media hermana, ya le había ido con el cuento al rey Arturo de que Ginebra, la esposa del rey Arturo, que fue Elizabeth Clare, andaba en amoríos con Sir Lancelot. Entonces, esto se lo dijo Mordred, como ya lo comentamos, para que hubiera una enemistad entre Lancelot y el rey Arturo, porque eran muy amigos. Era prácticamente el mejor compañero del rey Arturo. Y pues él se decepciona muchísimo porque pues, se entera por Mordred del amorío de Ginebra con Sir Lancelot. Y esto se debe a que Ginebra se enamora de Lancelot cuando lo conoce, cuando el rey Arturo lo nombra el primer caballero de la mesa redonda. El segundo fue Sir Percival, y se enamora de Lancelot porque son llamas gemelas, y entonces hay una atracción muy fuerte que no necesariamente tiene que ser un amor eh, conyugal, pero hay una atracción. O sea, las llamas gemelas se perciben, se identifican. Ellos no se identificaron como llamas gemelas, se identificaron como atracción física y se enamoraron. Eso suele pasar, puede pasar, es más. Entonces, el rey Arturo decide que Lancelot se vaya solo para fraguar algo en su contra en alguna ocasión. Pero si Lancelot no sabía que Mordred le había echado ya el chisme, pues, y a Ginebra la deja encerrada. O sea, Arturo emprende ciertas restricciones con Ginebra, pues, precisamente para que, en castigo a su infidelidad. Bien, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la excursión que hicieron Sir Galahad, Sir Bors y Sir Percival. Sir Bors es Ricardo Rafael,
Jiménez Álvarez, que es ministro en el cuerpo místico de Cristo. Entonces los tres, Víctor, eh, Ricardo, Ricardo Rafael y este humilde servidor de ustedes, porque yo soy Percival, en esa encarnación, se lanzan a la búsqueda del rey pescador. Pasan mil cosas que no tiene mucho sentido que hablamos de ahí, no es importante para el desarrollo de las encarnaciones de nosotros. Finalmente encuentran al rey pescador. El rey pescador está en cama, está imposibilitado porque fue herido en una pelea, en una guerra, y está postrado en cama, no se puede levantar, está muy enfermo, está tullido, y entonces llegan con él y él les dice que ellos lo pueden sanar, que les pide que lo sanen y en recompensa él les va a orientar sobre el Santo Grial. Y entonces pues ellos no saben qué hacer. Entonces Sir Galahad invoca a José de Arimatea, que es una encarnación de Daniel, y viene José de Arimatea y le dice que Sir Percival, a través de Sir Percival, José de Arimatea, con el apoyo divino, va a sanar a el rey pescador. Y entonces preparan todo un ritual y todo esto. Y entonces los tres entran en oración, Sir Bors, Sir Galahad y Sir Percival, alrededor del aposento del rey pescador. Y José de Arimatea, con el poder divino de la sanación, a través de ellos tres, pero en particular de Sir Percival, sanan al rey pescador. Entonces el rey pescador se empieza a recuperar, empieza a caminar, empieza a deambular, empieza a sentirse muchísimo mejor. Y cuando ya está en mejores condiciones, los reúne a los tres. Los tres están viviendo en el palacio, en el castillo del rey pescador. Entonces ya habla con ellos y les dice que les va a dar toda la información para el encuentro con el Santo Grial. En eso están cuando reciben un mensaje, alguien va a darles un mensaje de que el rey Arturo entró o sea, para esto, para que lo podamos explicar bien. Modred, que estaba enamorado de Ginebra, esposa del rey Arturo, cuando va y le cuenta al rey Arturo de que Ginebra, su esposa, y Sir Lancelot tenían amores, entonces por eso lanza o lleva, le encomienda a Sir Lancelot que vaya él solo a buscar el Santo Grial. Y entonces él se va y el rey Arturo, como saben dónde está Sir Lancelot, entablan una guerra los caballeros que seguían a Sir Lancelot con los caballeros que el rey Arturo llevó. Y hay una guerra entre ellos, no pasa nada, no muere ni Lancelot ni el rey Arturo, no son heridos. Cuando se entera el rey Arturo que Mordred está aprovechando la ausencia del rey Arturo para intentar
rescatar a Ginebra, que la tenían el rey Arturo la tenía enclaustrada, la quiere salvar para llevársela. Entonces Arturo recibe esta noticia y entonces Arturo se regresa. Y entonces se entabla una guerra contra Mordred, que es hijo ilegítimo de Arturo, que incestuosamente embarazó a Morgana, que es su media hermana. Los dos son hijos de Igraine, que como ya todos saben ustedes es Rosalba, Rose. Sucede que entonces se entabla una guerra tremenda y entonces Mordred lo que trata es de matar al rey Arturo en esa guerra. Y quien hiere mortalmente es Arturo a Mordred, lo atraviesa con una lanza. Pero Mordred, todavía con vida, va y le encaja su espada al rey Arturo. Y el rey Arturo queda también fatalmente herido. Entonces los caballeros que estaban con el rey Arturo se lo llevan a la isla de Avalon. Ellos estaban en Tintagel, en una zona que es donde está el castillo de Camelot. O sea, la zona se llama Camelot dentro de Tintagel. Tintagel está un poco más al sur, en la isla de Avalon, y se lo llevan a la zona de la isla de Avalon, donde se recibe la energía intensa de Dios, que fue precisamente lo que fue bloqueado por los brujos negros de Glastonbury en los últimos 200, 300 años. Y es a la misión que fuimos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Fuimos como 40 o 50 discípulos de Jesús a Glastonbury para desbloquear el bloqueo que habían hecho los brujos negros. Hicimos un ritual alrededor del espino sagrado en la iglesia de José de Arimatea, actualmente iglesia de San Juan Bautista. Ahí está el espino sagrado, que es la corona de espinas de Jesús. Ahí llegó José de Arimatea y la plantó con su báculo. Y prendió y floreció. Alrededor del espino sagrado hicimos el ritual que desbloqueó lo que habían hecho los brujos negros en Glastonbury. Y nosotros fuimos ahí. Bueno, ahí, en ese lugar, es a donde llevan al rey Arturo herido y junto a Chaliswell, que es donde, perdón, junto a la iglesia de José de Arimatea, prácticamente a 100 metros está la abadía. Y entonces lo llevan a que reciba la energía divina de esa precipitación intensa que hay ahí en donde está el espino sagrado, y luego lo llevan a que quede en cama esperando su rehabilitación y su curación a la abadía que está enseguida. Y en la abadía, debido a que el rey Arturo había hecho un karma negativo muy intenso, primero con Lancelot, después con Ginebra, porque la enclaustró, y después intentó matar a Lancelot, que no lo logró, y después mata a Mordred, porque Mordred, después de que hiere con su espada al rey Arturo, Mordred cae muerto. Y entonces
pues fue un karma muy intenso, negativo que se hizo, más todo lo que sucedió, porque todos estuvieron en guerra. O sea, todos en guerra primero contra Lancelot y después contra Mordred y además contra los anglosajones, porque los anglosajones peleaban con frecuencia al rey Arturo, porque había algunos que no estaban de acuerdo con que el rey Arturo fuera el rey de Inglaterra. Entonces otros pequeños reinos que había entraron en, en pleitos y esto se hizo un gran karma grupal, porque entraron los caballeros del rey Arturo, entraron las damas de la corte, porque pues los caballeros andaban en pleito siempre, en guerras contra, primero contra Lancelot, después contra Mordred, pero eran ellos mismos que se dividieron unos con otros pero en fin, esto fue un karma grupal muy fuerte. Y luego, algunas damas de la corte, cuando los caballeros andaban de guerreros, pues la seducían otros que estaban por ahí. Y entonces hubo muchísima infidelidad de algunas damas de la corte del rey Arturo con algunos pues lacayos, caballeros y miembros del servicio en la corte en el palacio de Camelot, donde vivían todos, toda la corte del rey Arturo vivía en el castillo de Camelot. Fuimos a las ruinas del castillo. Bien, cuando cuando fuimos a hacer esa misión a Glastonbury, visitamos el palacio donde nació Arturo, o sea, el palacio de Uther Pendragon, visitamos Camelot, visitamos Glastonbury, visitamos la Torre de Thor, que es una de las iglesias que se construyeron en un pequeño cerro donde se hizo una aparición del arcángel Miguel. Fuimos a Chalice Well, estuvimos en el pozo donde está depositado el Santo Grial, que dejó depositado ahí José de Arimatea. Bebimos de esa agua de Chalice Well y que sabe a hierro, sabe a sangre. Y yo traje botellitas de agua para darles a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo al regreso, cuando regresamos de Inglaterra. Que por cierto, nada más esa maleta me costó 100 euros, bueno, 100 libras esterlinas, para poder pagar el ¿cómo se llama? Pues la carga porque se pasó muchísimo el, lo que cobran pues de las maletas. Entonces por esa maleta pagué 100 libras esterlinas. Pero traje una botellita de agua para cada quien y alcanzó. Y todavía me sobró. Bien, entonces resulta que el rey Arturo, esperando su rehabilitación en la abadía de Glastonbury, bueno, en aquel entonces la abadía de Avalon, murió a causa de su karma negativo. Entonces no lo pudo solventar y como se hizo tanto karma grupal, entonces no le concedieron la sanación y murió. Y finalmente Ginebra pues también muere tiempo después, pues de pena, de tristeza, de vergüenza y de todo, murió. Y los entierran a los dos, al rey Arturo y a Ginebra,
en la entrada de la abadía. Ahí están los sitios de las tumbas que ya no contienen los restos, pero están los sitios donde estuvo sepultado el rey Arturo y donde estuvo sepultada Ginebra, reina de Inglaterra. Pero finalmente, muchos años después, en el siglo, no sé si a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, los reyes de Inglaterra sacaron los restos y se los llevaron a otro sitio para tenerlos. No que, porque lo que se hizo ahí, pues fue una atracción turística. Y ellos, descendientes del rey Arturo, pues entonces no quisieron que estuviera ahí a la vista de todo el mundo, porque la abadía fue destruida por Enrique VIII cuando entra en polémicas con Vaticano y renuncian al catolicismo. Y entonces Enrique VIII funda la iglesia anglicana. Entonces destruye todas las iglesias. Destruye la abadía de Avalon, destruye la iglesia de José de Arimatea y destruye la iglesia que está en Tor. O sea, de esa iglesia, que era del Arcángel Miguel, lo único que quedó fue la torre. Y esa torre persiste hasta la fecha y también tuvimos el gran honor de estar en la torre de Tor, en donde fue la aparición del Arcángel Miguel. Bien, bueno, pues entonces les llega la noticia a Percival, a Galahad y a Bors, estando con el rey pescador, recibiendo toda la instrucción que el rey pescador les estaba dando sobre el Santo Grial. Les llega la noticia de que Arturo está herido y entonces se regresan. Se regresan a estar con el rey Arturo para verlo, pero cuando ellos llegan ya el rey Arturo ya había hecho su transición. Entonces el conocimiento que el rey pescador les estaba dando a ellos tres quedó inconcluso. Entonces finalmente no encontraron el Santo Grial. O sea, el rey pescador le había entregado José de Arimatea el conocimiento a él. Como la negatividad es tan tremenda, hicieron que fuese herido el rey pescador, porque era quien tenía el conocimiento. Así como Saint Germain le entregó el conocimiento el 19 de agosto de 1930 a Guy Ballard en Mount Shasta, actualmente California, que también fuimos ahí de misión. Maravilloso. Hemos ido a muchas misiones y todas han sido fructíferas, todas han sido un dharma maravilloso que nos ha valido que se nos retire, que se transmuta un gran porcentaje del karma grupal que tenemos el discipulado de Jesús para poder ser abducidos. Bien, entonces no se completó la entrega del conocimiento. O sea, ¿qué conocimiento es el que tenía el rey pescador? Lo que nosotros estamos sabiendo ahora. Claro, nosotros empezamos este curso el 15 de julio del 2011. Este 15 de julio vamos a cumplir 10 años de estar recibiendo el conocimiento del Santo Grial. Ahorita nosotros el gran honor
el gran regalo que nos ha hecho nuestro amado Padre Celestial a través del conocimiento de José de Arimatea, a través de la sabiduría sagrada del Maestro Jesús, del Maestro Himalaya, de nuestra amadísima Virgen María, del Morya y de Saint Germain y de todos los maestros que nos han entregado, junto igual con nuestra amada Bodhisattva cósmica Rosa de Luz, este conocimiento espléndido. Pero nosotros tenemos 10 años de estarlo recibiendo. ¿Cuánto tiempo estuvieron Galahad, Percival y Bors recibiéndolo en el castillo del rey pescador? Pues estuvieron unos meses. No alcanzó el rey pescador a entregarles el conocimiento para que ellos supieran qué es el Santo Grial. Nosotros lo sabemos, pero lo sabemos porque se nos está terminando esta última oportunidad. Entonces, nosotros ya estamos enterados de todo ese conocimiento del Santo Grial. Y estamos enterados de todo lo que el rey pescador le iba a decir a Galahad, Percival y Bors. Y Galahad, Percival y Bors son miembros activos del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ya nos entregaron este conocimiento, nos los están entregando, pero lo primero que se nos entrega es precisamente la preparación para el encuentro con el Santo Grial. Finalmente, todos nosotros somos la luz de Dios. Somos el cáliz sagrado. Somos el Santo Grial. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Cristo, Jesús. Porque somos y tenemos la sangre de Cristo Jesús. Pero para que nos entregaran este decreto del Santo Grial, tuvimos que tener una preparación intensa. O sea, no es de enchilame otra. No, esto es un conocimiento que primero tenemos que corregirnos, que tenemos que ser obedientes al mandato divino, porque se nos ha iluminado el camino de la luz. Se ha encendido el sendero que nos lleva a nuestra libertad espiritual gracias al amor de Dios, gracias al amor divino que nos entrega Saint Germain. Cuando tenemos el control nuestro de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo emocional, aceptamos la obediencia divina. Y cuando aceptamos la obediencia divina, recibimos la precipitación intensa de la sabiduría sagrada. Cuando tenemos esta enorme precipitación de sabiduría sagrada, entramos en armonía con nosotros mismos y con todos nuestros amados hermanos en el cuerpo místico de Cristo, y entramos en una enorme gratitud con Dios y con todos nuestros amadísimos maestros que han puesto todo para entregarnos a nosotros esta maravillosa sabiduría divina. Y cuando nosotros le damos gracias a Dios y gracias a nuestros amados maestros por todo este conocimiento y por todo lo que han hecho por nosotros, nos han dejado en karma negativo 0 y nos están dando el curso de abducción, cómo vamos a ser abducidos y cómo vamos a abducir a la humanidad. Todo esto es una preparación intensa. Y
Esto nos da la justicia divina. ¿Qué es la justicia divina? El que tengamos todo lo que necesitamos para quitar barreras y derribar todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida para la recepción de esta sagrada enseñanza. Cuando tenemos todo esto, tenemos nuestra realidad divina en las manos. Y entonces se nos empiezan a dar todos los dones que Dios quiere que tengamos. Empezamos con el don de la visión divina, que nos entrega Ciclopea, que es uno de los maravillosos Elohim que están a nuestro servicio. Y cuando tenemos todo esto, nuestro amadísimo maestro Maitreya, que es el maestro cósmico, viene y a través de la escuela de misterios nos entrega la victoria divina. Nos coronan con la victoria divina. La victoria divina no es nada más espiritual, es para que seamos victoriosos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras labores, en todo lo que nosotros somos, hacemos y damos servicio. Cuando somos coronados con la victoria divina, nos entregan el poder de Dios. ¿Para qué nos entregan el poder de Dios? Es el legado que nos entrega Jesús justo antes de su ascensión a los cielos, en que nos dice: todo lo que yo hago y cosas mayores aún, ustedes podrán realizar porque yo voy a mi Padre. Y nos entrega ese legado para que lo podamos recibir. O sea, nos entrega el camino de la recepción del poder de Dios. Pero para poder recibir el poder de Dios, tenemos que haber recibido todo lo que acabamos de comentar. Y esto es totalmente entendible. ¿Cómo voy a tener yo el poder divino si no soy victorioso? ¿Sí? O sea, yo tengo que tenerlo todo, ser victorioso en todo, en mi plano físico, en mi plano mental, en mi plano espiritual, en mi plano emocional, en mi plano familiar, en mi plano personal y en mi plano laboral. Tengo que tener la victoria en todo. Y cuando tenemos la victoria en todo, recibimos el don del poder. Y Dios nos nombra conductos divinos de Él, y Él es el que obra el poder a través de nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. Nos da la oportunidad de ser sus instrumentos. Y a través de nosotros es que Dios obra maravillas, milagros, magia, salud, abundancia, prosperidad, opulencia, y da todos los dones: armonía, sabiduría, obediencia, control, maestría. Nos permite que entendamos la gratitud. Y si nosotros entendemos la gratitud y le agradecemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, nos entrega la justicia. Y esto es maravilloso. Esto es magia. La magia de la presencia yo soy, que es Dios en nosotros. Esto en verdad es sencillo.
es tan comprensible que yo veo mis antecedentes cuando yo empiezo a estudiar esta sagrada enseñanza. O sea, uno empieza con metafísica básica. A mí se me hacía difícil de entenderlo. O sea, decía yo, estas cosas tan bellas son fantasía. Y si uno lo ve con ceguera espiritual, esto es una hermosísima fantasía, que es nuestra realidad divina. Cuando nosotros entendemos esto, amados hermanos, entendemos que la fantasía es esto, esta pared, esta puerta, este mueble, esta silla. Esto es escenografía. Esto es un planeta escuela. Esto, nuestro entorno, es el mobiliario escolar para que nosotros estemos cómodos, confortables, que te puedas sentar para recibir la sabiduría, para que caminemos en el despertar de la conciencia. La mayoría de nosotros llegamos a esta última encarnación en la conciencia mental o en la conciencia crística. Si tú ya estabas en la búsqueda de la verdad, ya estabas en la conciencia crística, pero tenías que despertar a la conciencia espiritual. Pero muchos empiezan en la conciencia mental y de la conciencia mental empiezan a este conocimiento. Dicen, ah, caray, ¿qué es esto? Y si esto se empieza a derruir o a develar o a desvanecer tu velo del olvido, llega un momento que dices, sí, esto es real. Y en el momento que tú dices, esto es real, entras a la conciencia espiritual. Y sigues en la conciencia espiritual, sigues elevando tu vibración espiritual y entras a la conciencia cósmica. Y cuando tú dices, existe un universo, o sea, cuando tú estás en la conciencia física o estás en la conciencia mental, dicen, ay, qué bonito está la tarde, muy soleada, o está nublado, ojalá y se quiten las nubes para ver las estrellas. Dices tú, qué bonito el cielo estrellado. Pero no entiendes que todos son los elementos de Dios para entregarnos una vida armónica. Tú estás viendo el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Lo vemos, pero no sabemos que son elementos. Y mucho menos sabemos que hay elementales que sirven en esos 4 elementos. O sea, esto, cuando lo empiezas a desmarañar, te das cuenta que la realidad nuestra no es esto. Esto no es real. Esta pared, es una escenografía que se construye para que tú, como una escuela, son las aulas de la escuela.
Esto es una escuela para tu despertar espiritual, y si lo logras, puedes incursionar en el despertar cósmico. ¿Qué es el despertar cósmico? El que puedas decir: yo soy una parte esencial del universo. Cuando empiezas a entender que existe un universo, que las estrellas son soles, dices: ah, caray, nunca piensas que existen más soles que el nuestro. Pues sí, cada estrella es un sol, y cada sol es un sistema planetario. Y nosotros, cuando ya nos ponemos a estudiar un poco sobre estas cosas del universo y las estrellas, y que la Vía Láctea y las galaxias, los científicos hablan del vacío y dicen: de nuestro planeta Tierra a la Luna, que es un satélite de la Tierra, hay un enorme vacío. Y del planeta Tierra a nuestro Sol hay un grandísimo vacío. ¿Y qué creen? Que no hay vacío. Todo está ocupado por la energía divina. Este aire que yo me estoy echando, este elemento aire que yo estoy sintiendo en mi rostro ahorita, es el elemento aire. Y el agua que bebo no es un líquido vital, es el elemento agua que conforma junto con el aire, con la tierra, que es más, nuestro cuerpo físico es elemento tierra, que tiene elemento agua, porque nosotros somos además 90% líquido, 90% agua. Y el elemento aire lo estamos respirando. O sea, nosotros tenemos los 4 elementos. El elemento tierra, que son mis cachetitos. El elemento agua, que es el 90% de mi cuerpo físico. El elemento aire, que es el oxígeno que me mantiene vivo. Y el elemento fuego, que es el elemento más importante. Es la energía de Dios que estamos recibiendo a través de un enorme chakra, que es nuestro Sol, Helios y Vesta. Y digo enorme chakra porque nosotros lo vemos muy grande. Pero si nosotros comparamos a nuestro Sol, Helios y Vesta, con el Sol Sirio o con el Sol Arcturus, el Sol Helios y Vesta es de este tamañito, y el Sol Sirio es enorme, y el Sol Arcturus es todavía muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque el Sol Sirio es un maestro cósmico mucho más elevado que nuestro amado Helios y Vesta. Y el Sol Arcturus es un maestro cósmico mucho más elevado que los otros dos. Entonces entendemos que nosotros, como hijos del Sol, Helios y Vesta, somos hijos del Sol, ¿sí? Por supuesto que somos hijos del Sol. Somos parte esencial del universo. El universo no sería igual sin Helios y Vesta, o sin el planeta azul, o sin el planeta Venus,
o sin los hijos planetarios de Helios y Vesta, que son ustedes y yo. Sí, jóvenes, nosotros somos la prioridad de Dios. Y lo tenemos que entender así. ¿Por qué creen que estás estudiando esto? Porque Dios te ama, porque Dios te trajo a que sepas qué es el Santo Grial. Este es el encuentro con el Santo Grial. ¿No se emocionan? Yo sí. Yo sí. Me emociono fuertemente al saber todo lo que Dios ha tenido que hacer durante todos estos siglos para que yo y ustedes y yo sepamos qué es el Santo Grial. Fíjense todo lo que se tuvo que mover el universo para que esas 32 personas que están ahorita escuchándome sepan el Santo Grial. Yo soy la luz de Dios, yo soy el cáliz sagrado, yo soy el Santo Grial porque soy descendiente de Cristo, porque soy y tengo la sangre de Cristo. Siglos tuvieron que pasar para que podamos entender esto. Tuvo que venir nuestro amadísimo Jesús, Dios Hijo, hermano nuestro, maestro nuestro, y dar su vida para que nosotros pudiéramos entender esto del Santo Grial. Fíjense nada más todo lo que Dios ha tenido que hacer para que llegara el 2 de junio en el año 2021, para que los discípulos de Jesús, miembros activos del cuerpo místico de Cristo, pudieran saber, comprender y entender el Santo Grial. Y que el Santo Grial, unido en el cuerpo místico de Cristo, tiene una misión importantísima que realizar. Y en eso estamos, preparándonos para esa gran misión que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Así es, amados hermanos. Esto es impresionante. Cuando yo veo todo lo que Dios tuvo que hacer en mi vida para que yo esté hoy aquí, en mis casi 75 años de edad, para poder entender y hacerles entender a ustedes quiénes somos. Tuve que tener 31 pláticas sobre este tema para entender quiénes somos. Para que ustedes pudieran estar preparándose para saber quiénes somos. Y todavía nos falta otro tanto. Fíjense todo lo que tuvo que pasar después de nuestra encarnación conjunta en la corte del rey Arturo. Tuvieron que pasar del siglo V y VI, que fue cuando encarnamos en la corte del rey Arturo. Tuvimos que llegar hasta el siglo XII. Pasó el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11,
Y al séptimo siglo, en el siglo XII, volvimos a tener otra oportunidad para encontrar el Santo Grial. Tardamos 2 siglos, el 12, el 13 y parte del 14, y no supimos encontrar el Santo Grial. Fíjense nada más. Y como no supimos, pues pasó el siglo XIV, el XV, el XVI, el XVII, el XVIII, el XIX y el XX, y otra vez al séptimo siglo, es que estamos entendiendo el Santo Grial. De la etapa que vivimos con Jesús a los 5 siglos, nos dieron chance. Dicen, ya están preparándose. Vamos a darles la oportunidad de que encuentren qué significa el Santo Grial. Y entramos a la corte del rey Arturo, hicimos y deshicimos, fuimos y venimos, y nada. 7 siglos de preparación. ¿Qué tanto hicimos en 7 siglos? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Vamos a ver algunos aspectos. No todos, porque pues, si no terminaríamos al final de la vida eterna de hablar de esto. 7 siglos para tener una preparación para entrar en una vida en conjunto con los templarios. 2 siglos. O sea, vivimos 2 encarnaciones con los templarios. Y no supimos. Y después otra preparación, 7 siglos más, y nos dieron la última oportunidad, porque esta es tu última oportunidad y mi última oportunidad. No hay más, se acabó. Y entonces, el 15 de julio del 2011, empezamos el curso de maestría cósmica. Llevamos 10 años en preparación para que el día de hoy puedas decir, ya estoy entendiendo el Santo Grial. 20 y tantos siglos para llegar al día de hoy. Amados hermanos, esto es impresionante, esto es mágico, como por nosotros mismos, con nuestro velo del olvido, con las negatividades que nos atraparon 20 y tantos siglos. Hoy Dios nos da esta enorme oportunidad de poder decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Que Dios ha encendido a través de mi amadísimo Jesús el sendero que me conduce a Dios. Está iluminado. Tenemos misiones, tenemos que llegar a nuestra libertad espiritual. ¿Cómo? Controlándome. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Recibiendo la sabiduría de Dios, que me va a traer una armonía, una paz y una tranquilidad en mi vida, para que yo le agradezca a Dios. Dios mío, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y entonces viene la recompensa, la justicia divina, que te dice, tú eres un hijo de Dios. Esta es tu realidad divina. Y aquí tienes el don de la visión divina para que te des cuenta. Y te voy a coronar con la victoria divina para que puedas ser un instrumento de Dios y que recibas el poder de Dios a través de ti para entregarlo a tus semejantes.
Ay, amados hermanos, a mí esto me apasiona, me emociona, me llena de vida, de luz, de gratitud. Digo, Dios mío, gracias por permitirme estar con mis amadísimos hermanos, con mis amadísimos discípulos, compañeros míos en el discipulado de Jesús, que somos los miembros activos actuales en el cuerpo místico de Cristo. Gracias, amados hermanos, gracias al amadísimo Padre, gracias a todos nuestros amadísimos maestros, y ya me pasé de la hora. Como siempre, les doy las gracias y les comento que los amo profundamente, y vamos a darle gracias a Dios. En nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, felicidades. Disfruten esta enseñanza sagrada, esta realidad nuestra de que somos seres de luz, hijos de Dios, el Santo Grial. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias, amados hermanos.